Vamos a leer un texto de la Biblia en el libro de los Hechos, para quienes no son habituales de nuestros servicios. Estamos hace algunos meses estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos a leer el capítulo 8 y quiero leérselos en una versión que me parece que es más comprensible, sabiendo que ustedes ya llegaron con el capítulo leído, porque seguro que ya lo estudiaron en casa, pero se los voy a leer igual. En el capítulo 8, versículos 4 al 25. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: «Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios». Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que hacía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: «Denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo». «Que tu dinero perezca contigo», le contestó Pedro, «porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado». «Rueguen al Señor por mí», respondió Simón, «para que no me suceda nada de lo que han dicho». Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. ¿Dónde nos quedamos la semana antepasada, cuando el pastor Ricardo nos predicó la última vez sobre el libro de los Hechos? La semana pasada tuvimos un invitado especial, así es que interrumpimos la serie por un domingo. Quedamos en el relato del asesinato de Esteban. Esteban había estado predicando el mensaje, él era un diácono de la iglesia, y en esta predicación, en esto de ser testigo, lo matan.
y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. En esto nos quedamos. Se había iniciado, producto de la muerte de Esteban, o en realidad la muerte de Esteban habría sido el resultado de una persecución contra estos cristianos. Especialmente parece ser que es una persecución contra cristianos provenientes de un judaísmo que no estaba asentado en Jerusalén. Cuando hablamos de la elección de los 7 diáconos, cuando hablamos de la elección de los diáconos y el nombre de estos diáconos, veíamos en esa oportunidad de que estos eran nombres de origen más bien griego, no judío. Entonces, se trataba de judíos que se habían convertido al cristianismo, pero no de judíos de matriz judía, no habitantes de Judea, sino más bien de judíos que vivían fuera del territorio de Israel. De ahí que tenían nombres griegos y que fueron los encargados de atender a las viudas de los griegos, precisamente, de los helénicos. Decíamos en esa oportunidad que esos judíos que vivían fuera del territorio de Israel, además, tenían concepciones ligeramente más abiertas que los judíos que vivían en Judea, en la zona de Jerusalén. De hecho, por haber vivido fuera del territorio de Israel, no tenían templo. Entonces muchos de ellos habían desarrollado una manera de adorar a Dios que no incluía el sacrificio permanente en el templo, como sí lo exigía el ritual judío de quienes vivían en el territorio de Israel. Bueno, esa es la razón por la cual estos cristianos tienen que escapar de Jerusalén, pero los apóstoles, que sí son de matriz judía, no tienen que escapar, ellos sí quedan en Jerusalén. Lucas, así llamamos al autor de este libro de los Hechos, tiene como meta mostrarnos los diferentes caminos que ha tomado el testimonio del reino de Dios en este cristianismo temprano. Hay que repetir esto. Desde el comienzo en el libro de los Hechos se dice que ustedes recibirán poder para ser testigos. El libro de los Hechos de lo que trata es de la manera en que estos primeros cristianos fueron por todos lados siendo testigos. Testigos de esta resurrección de Jesucristo y por ende testigos de que el reino de Dios ya estaba entre nosotros en la forma tal vez de una pequeña semilla al comienzo, pero pronto a convertirse en un gran árbol como Jesús lo había predicho. Algunos de estos episodios narran que el testimonio tuvo buen resultado, buena acogida, pero otros episodios nos indican que el testimonio tuvo consecuencias nefastas, como por ejemplo lo que veíamos hace un par de semanas con Esteban. Siendo el testigo, termina siendo asesinado. Del texto que leímos hoy, yo quisiera proponerles 3 elementos que surgen de este relato de Lucas. Y digo proponer porque en realidad cuando ustedes leen esto en la casa, tal vez surgen muchos más elementos. Yo quiero sencillamente proponerles 3. Primero, el testimonio como forma de vida y no como estrategia, me parece a mí que es una de las cuestiones que saltan a la vista cuando uno lee esto.
Decíamos que los cristianos están siendo perseguidos y al ser perseguidos, no todos, pero los de matriz helénica tienen que escapar. Escapan por todos lados y en el caso de Felipe, escapando llega a Samaria. Decíamos de Felipe y de los diáconos estos que fueron escogidos y de todo el judaísmo de fuera de Israel, que era un judaísmo mucho más abierto, menos vinculado al templo, menos riguroso en muchos sentidos. Pero sobre todo, es un judaísmo que no necesita el templo para existir. Ellos ya habían desarrollado la figura de la sinagoga hacía siglos. Y en la sinagoga lo que hacían era cumplir la ley estudiando la Torá, estudiando la palabra de Dios. Pero no hacían sacrificios en las sinagogas. Entonces habían desarrollado, como no tenían templo fuera de Israel, habían desarrollado mecanismos para seguir siendo fieles sin los mismos rituales rigurosos que cumplía el judaísmo del territorio mismo de Israel. Así es que Felipe, al escapa a un lugar donde se siente cómodo, a Samaria. Porque los samaritanos tampoco se llevan muy bien con los judíos de Judea. Eso ya lo sabemos por otros textos de la Biblia. Y claro, era que no. En algún momento, cuando Israel estaba en guerra de independencia contra los griegos, los samaritanos apoyan a los griegos. Y en otro momento, el sacerdote de Jerusalén manda quemar el templo de los samaritanos en el monte Gerazim. Así es que razones había de sobra para que no se llevaran bien. Los samaritanos solo reconocían como texto normativo los primeros 5 libros de la Biblia. No reconocían a los profetas, ni los escritos poéticos, además de una componente racial, porque los samaritanos eran mestizos. Todo eso hacía que la relación entre judíos y samaritanos fuera muy mala. Pero los samaritanos tampoco creían en el templo de Jerusalén. Y probablemente eso hace que Felipe, ahora ya cristiano, que no le reconoce valor fundamental al templo, sienta que Samaria es un buen lugar, porque al menos en este punto pueden hacer causa común. ¿Qué quiero decir con esto? Contar esta historia tan humana que uno pudiera mejor narrarla de una manera milagrosa, ¿no? Que la llegada de Felipe a Samaria no se da como una estrategia planificada por una agencia misionera que dice vamos a ir a evangelizar a los samaritanos. El hombre está escapando por su vida, está arrancando. En 2 segundos tiene que pensar, ¿me voy acá o me voy acá? Mejor me voy acá, porque con estos por lo menos no voy a ser perseguido por esta creencia cristiana, porque puedo hacer con ellos causa común en algunas cosas. 2 minutos tiene para pensarlo, porque va escapando de personas que tienen mucho poder y que quieren cazarlo literalmente. Pero en el camino, Felipe hace lo que le brota del corazón, testifica. El testimonio, tal como lo relata el libro de los Hechos, nunca se da como una estrategia planificada, se da como forma natural, se da como parte de la vida y se da en el lugar donde estos creyentes están parados, donde les toca ir. Si escapan a Samaria, allá son testigos. Si caminan hacia Roma, allá son testigos. Si viajan por otros lados, allá son testigos. Pocas veces en el libro de los Hechos se menciona que se escojan lugares específicos y estrategias específicas. No, hay una necesidad de ser testigo de Cristo en todos lados.
pero ese testimonio se va dando así como van viviendo, así como van avanzando, así como van viajando. Felipe escapa a Samaria y ahí, en esa aparente y momentánea tranquilidad, testifica. Y esto es lo primero que me parece que salta a la vista. Lo segundo tiene que ver con la conversión como resultado del testimonio. En el texto aparece un relato muy interesante, lo quiero mencionar un poquito, luego volveré sobre esto, que es el de Simón. Simón es este famoso personaje, famoso en su zona, que ejerce la magia, la hechicería, y hace maravillas, hace milagros, provoca seguramente sanidades, y la gente lo sigue. Porque en toda época se da esta cosa de la curiosidad con lo extraño, con lo que no pasa habitualmente, y la necesidad también de recibir bienes. Entonces, bueno, si el que está curando es un hechicero, vamos donde el hechicero porque hay necesidad de que las enfermedades se acaben y además tiene un poder que no le vemos al resto de las personas. Tenía su fama Simón y la gente lo llamaba el gran poder de Dios. Realmente era un hombre importante, tenía cierto prestigio y algún poder en estas aldeas entre las que se movía. Pero cuando la gente escucha el mensaje de Felipe, porque Felipe también hacía maravillas, ¿no? Y milagros, pero esos milagros y maravillas también los hacía Simón. Pero cuando la gente escucha el discurso, el mensaje, el evangelio predicado por Felipe, cree en el evangelio y se convierten a Jesucristo. Y el mismo Simón se convierte. No hay en el texto bíblico este que leímos indicaciones que nos muestren o que nos sugieran que la conversión no haya sido genuina. Parece que él se convirtió de verdad y en efecto la señal más grande de la conversión es seguir a Jesucristo y Simón, tal como lo muestra el texto, sigue a Felipe que está predicando el evangelio. Es cierto que dice que Simón está maravillado con las maravillas que hace Felipe, pero no se nos dice que su fe haya sido falsa. De hecho se bautizó, Felipe probablemente lo bautizó y lo seguía por todos lados, lo que no es una cosa fácil en la época, porque el bautismo era una ceremonia pública y salir de las aguas podría significar morir a manos de los que eran de tu antigua religión. Así es que si Simón se bautizó, uno debiera suponer que su conversión al cristianismo es genuina. Y esto es así. El testimonio del reino de Dios da siempre como resultado conversión. ¿Pero qué es conversión? No una emoción pasajera, no llenar la ficha de recepción de la iglesia, no levantar una mano o pasar a un altar. La conversión se evidencia por este acto de seguimiento de Jesucristo que se da con posterioridad. Por eso no basta con que uno diga, hoy me convertí. ¿Por qué? Porque pasé a un altar, porque levanté una mano, porque alguien oró por mí. No, me convertí al Señor y mi vida, desde ese momento, da cuenta de un nuevo seguimiento, el seguimiento a Jesucristo. Me convierto en un discípulo de Jesucristo, en un seguidor de Jesucristo. Eso es estar convertido. Y parece que Simón estaba convertido. Seguía a Jesucristo, o seguía al menos al testigo de Jesucristo, que era Felipe. Volvemos sobre esto en un minuto más. Pero hay un tema en este pasaje que ha dividido a las iglesias históricamente. Se relata el momento
en que los apóstoles de Jerusalén, ¿se acuerdan que ellos no fueron expulsados, no tuvieron que escapar? Se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra, envían a Pedro y Juan para que estos nuevos convertidos reciban al Espíritu Santo. Esto ha llevado a muchas personas a creer que en efecto necesito que alguien con cierta autoridad venga, me ponga las manos encima para que yo reciba al Espíritu. Y si no viene, entonces mi conversión no es genuina o yo no tengo al Espíritu. Vamos a detenernos un minuto en esto para explicar esta cuestión. En el libro de los Hechos hay varios relatos donde se nos dice que las personas recibieron al Espíritu. En algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones esta recepción del Espíritu, como la estudiábamos con los varones en el retiro, se da como una experiencia visible. En otras ocasiones no sucede nada visible y reciben al Espíritu. Pero hay algunos relatos, 3 o 4 en el libro de los Hechos, muy seleccionados, donde Lucas narra que fue necesario que viniera alguien desde Jerusalén o que viniera un apóstol para legitimar la conversión de tal o cual grupo. Son relatos muy específicos y coinciden con el momento en que el Evangelio está llegando a grupos no alcanzados. Los samaritanos, por ejemplo, los seguidores del Bautista. Luego nos dice que estos apóstoles siguieron predicando, la gente siguió convirtiéndose, pero ya no se vuelve a narrar que fue necesario que venga alguien de Jerusalén a imponer manos. Solo cuando el Evangelio por primera vez se introduce en un grupo de samaritanos, de gentiles, de los seguidores de Juan el Bautista en el capítulo 19. Ahora, ¿qué sucede acá? Este es un mecanismo que usa Lucas, que a mí me parece que es tremendamente valioso. Este es un mecanismo que usa Lucas para que sus lectores, o sea, nosotros y los de la historia de la iglesia, tengamos claro que la nueva iglesia que está surgiendo, la de los samaritanos, la de los seguidores del Bautista, la de los judíos al comienzo, no es una iglesia descolgada de la única iglesia que formó Cristo, cuya autoridad inicial son los apóstoles. Por eso no siempre que se convierte alguien en el libro de los Hechos, tiene que venir alguien de Jerusalén a imponer las manos. Son solo casos específicos en los que Lucas quiere mostrar que el Evangelio ha llegado a un grupo que no ha sido alcanzado. Y entonces narra que viene alguien de Jerusalén, lo cual vincula a esa nueva iglesia con la iglesia de Jesucristo. Por eso yo digo que en este texto muy breve que hemos leído, se menciona la necesidad de que el testimonio esté vinculado con la iglesia. Siempre pienso que si esto se hubiera estudiado con mayor profundidad desde el origen del cristianismo, no hubiera sido tan fácil que cualquiera se enoje y arme una iglesia donde se le ocurra, que se enoje, dé un portazo y arme una iglesia en su casa y que los testigos que se van convirtiendo a Cristo se desvinculen de la iglesia y formen especies de cristianos lobos solitarios, sin comunidad, sin iglesia, sin pastores, sin hermanos que los discipulen, que los exhorten, que los corrijan. El lobo solitario, el cristianismo del lobo solitario, no es el que creó Jesucristo. Y parece que a Lucas, al autor del libro de los Hechos, le interesa dejar esto claro y lo hace a través de esta forma, este mecanismo. El Evangelio entra a un nuevo grupo,
pero no es una iglesia nueva, es la misma. Y por eso narra que alguien tuvo que ir de Jerusalén. Nosotros somos testigos del Evangelio en nuestros días. Pero tanto nosotros como las personas que se van convirtiendo a Jesucristo necesitan estar vinculados con la iglesia de Jesucristo. Porque es en el marco de la iglesia donde se me aplica lo que Jesús ha enseñado. ¿Cuándo voy a poner la otra mejilla si resulta que no tengo a nadie a mi lado que me hiera una? Si resulta que cuando me hieren una, doy un portazo y me voy. No, es en el marco de la iglesia de Cristo donde se hace necesario poner la otra, porque el que me hirió la primera sigue sentado conmigo en el culto del domingo. ¿Cuándo voy a aprender a pedir perdón si ofendo y me voy? No, es en el marco de la iglesia donde yo ofendo y el ofendido se sienta al lado mío y comparte la cena. Es ahí donde yo digo, nos vamos a seguir viendo y debo pedir perdón. No hay texto bíblico que tenga sentido si somos ermitaños. Está bien con don Nicanor Parra si quiere vivir solo. No nos vamos a meter con él. Además, está de cumpleaños. No es el cristianismo así. La vida de anacoreta, la vida de monástico, no es lo que Jesucristo creó. Creó la iglesia. Así es que la necesidad de un testimonio vinculado con la iglesia se deja ver en esta indicación de que fue necesario que vinieran de Jerusalén a legitimar la conversión de los samaritanos. Esto no se vuelve a narrar. Los samaritanos se siguen convirtiendo y ya no tienen que venir de Jerusalén. Pero era necesario narrar esto por si al lector se le ocurría que Felipe estaba armando su propia iglesia, o que Esteban había armado la suya, o que cualquiera había armado la suya, desvinculado de la única iglesia que formó Jesucristo. Un último tema para llevarnos a la casa, hermanos y hermanas. Es lo que le pasa a Simón, que yo digo que es un convertido. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Él intenta comprar una autoridad. Él intenta comprar con su dinero un título eclesiástico, el dador del Espíritu Santo o algo así. De acá viene el concepto simonía, muy usado en alguna época de la historia del cristianismo. La simonía es ese acto por medio del cual alguien quiere comprar un título de obispo, de presbítero, de pastor, de apóstol, de enviado, lo que sea, producto del dinero que tiene. La simonía. Y surge de acá, de Simón. Es lo que él intentó hacer. Entonces yo digo, para que lo reflexionemos en casa, el poder es tremendamente atractivo para los cristianos. El poder de enseñarle a todo el mundo lo que tiene que saber. El poder que te da esa sensación de que yo tengo la verdad absoluta y todo el resto está equivocado. Estamos a un paso de creer ser dioses. El poder de tener a Dios en la mano y que Dios haga lo que yo digo que tiene que hacer. Y si Dios no hace lo que yo digo que tiene que hacer, entonces yo declaro que ese no es Dios.
Si no nos comportamos como yo digo que debemos comportarnos, yo puedo salir de acá y decir, hoy Dios no estuvo presente en el culto. Pero si nos comportamos como yo digo que debemos comportarnos, entonces yo, el termómetro de Dios, digo, Dios sí estuvo presente. El poder de manejar a Dios es atractivo, pero no solo para los no creyentes, hermanos y hermanas. Es atractivo para los cristianos. Y como Simón, caemos. El poder de un padre de familia, de un esposo, de un hijo. El poder, esa relación que tengo con mis amigos y amigas, la posición en la que me paro, es tremendamente atractivo. Pero el afán de poder es incompatible con la fe de Jesucristo. El único poder que Jesús prometió a sus hijos e hijas, a sus discípulos, en el libro de los Hechos, es el poder para ser testigos. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces armarán su propia iglesia. No. Y entonces mirarán por sobre el hombro a sus hermanos. No. Y entonces harán milagros para humillar al que no hace milagros. Se creerán la mejor denominación del mundo. No. Recibirán poder y entonces serán testigos. Ese es el poder que nos promete el Señor en el libro de los Hechos. El poder para ser testigos. A Simón y a otros tantos los ojos le brillan con un milagrito por aquí y un milagrito por allá. Pero cuando viene el mensaje de Cristo en la boca de Felipe, no hay milagrito que valga. La gente se convirtió al mensaje del Mesías resucitado. Porque claro, el poder que respalda a la iglesia es un poder que respalda el testimonio de la iglesia. No el espectáculo de la iglesia, no el show de la iglesia, no la riqueza de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Y para que nadie se haga una mala imagen de esto, el testigo puede terminar asesinado a pedradas, como le pasó a Esteban. Pero ese es el poder prometido a la iglesia, no otro. Entonces, vamos a casa pensando en esto. Me gusta el poder, pero no cuadra con el mensaje de Jesucristo. Si hay un poder que debo buscar, es ese poder del Espíritu Santo para ser un mejor testigo de la resurrección de Cristo en mi trabajo, en mi facultad, en el colegio, en el hogar, en la vida. Ese poder está a disposición de la iglesia. Y que Dios nos ayude a vivir siendo testigos de Jesucristo. Y cuando sea testigo de Jesucristo, tranquilos, hágalo no como una estrategia de ganar a sus vecinos y a sus amigos o a su barrio, no como una estrategia engañosa para que alguien se haga prosélito evangélico. No es eso. Hágalo como algo natural. Si Cristo, el que resucitó entre los muertos, vive en usted, usted va a ser distinto, va a ser testigo con su vida, va a ser testigo en las 2 o 3 palabras que cruce con un vecino, va a ser testigo de una forma natural en el trabajo, no como estrategia, no es un curso de testigo que se toma, nace del corazón, si Cristo está en nosotros. Y luego van a venir los convertidos, cuando alguien diga yo quiero eso que tú tienes
tiene que estar vinculado con la iglesia de Cristo. Hoy día proliferan los grupos que dicen yo creo en Dios, pero no en la iglesia. No se puede. Nosotros firmamos esa declaración donde diga la iglesia es imperfecta. La firmo a ojo cerrado. Obviamente. Si la iglesia no es una selección de lo mejor de la sociedad, es al revés, ¿no? Lo despreciado del mundo escogió el Señor. Acá estamos los pecadores que necesitamos que el Señor nos cambie, nos bendiga. Por lo tanto, las mañas, voy a decirlo de esa manera, que traíamos, están acá. Nos juntamos cada domingo y tomamos Santa Cena todos los mañosos y mañosas. Sí. Si uno es capaz de entender cuando la gente dice, mire, yo no creo en la iglesia, o la iglesia se equivoca tanto, sí, se equivoca, más de lo que ellos creen incluso. Pero esto es lo que formó el Señor. Y en este marco la palabra tiene aplicación. Esos convertidos, fruto de un testimonio natural, tienen que vincularse con la comunidad de fe, imperfecta y todo, porque aquí, entre imperfectos, van a ir creciendo y conociendo lo que significa que Dios perdone a gente que no merece perdón como nosotros. Y luego, el poder de Dios. Poder de Dios para testificar y el ciclo se reproduce. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga muchísimo, que el Señor nos bendiga mucho. Vamos a orar al Señor y nos vamos a ir a casa pensando en el estudio profundo de la palabra del Señor. Estamos en el mes de la Biblia y en fiestas patrias, ¿no? Para quienes no son de Chile, este mes celebramos las fiestas patrias, por eso ven los colores de colores patrios, pero también celebramos como cristianos evangélicos el mes de la Biblia, por eso también ven exposiciones y todo eso. Vamos a ir pensando en que esta Biblia que ha llegado hasta nosotros hay que estudiarla con profundidad y que Dios nos dé la gracia para eso. Oremos, les pido que se pongan de pie, vamos a orar y nos despedimos. Gracias por este día, Señor, por lo que ha sido esta reunión y también la del primer servicio. Gracias por la Santa Cena en la que participamos en comunión, a pesar de que nos escogiste y nos llamaste desde lugares tan diferentes, Señor, y nos cambiaste y nos perdonaste pecados tan diferentes. Gracias. Gracias porque escuchamos hoy tu palabra en una dramatización. Vemos formas nuevas de anunciar la palabra, Señor, y te damos gloria y te damos honra. Digo la Santa Cena también, muchas gracias por las palabras, Señor, de la pastora María Eugenia, por la participación de cada hermano y hermana que en este acto simbólico de servir la cena nos sirven también a todos como comunidad. Muchas gracias por esta reflexión bíblica también, por el canto que tuvimos. Gracias, Señor, por todo, porque tú estuviste hoy con nosotros y porque no puede ser de otra forma, porque prometiste estar siempre con nosotros. Haznos testigos, llenos del poder del Espíritu, para que Cristo sea glorificado, para que las personas te conozcan y cambien sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, que tengan una linda semana.